Cinética importante. Tienen recirculación enterohepática, más que todos los estrógenos, componente del estradiol. Cuando hay diarrea se modifica la absorción. Ojo con algunos antibióticos porque pueden disminuir la biota, eso afecta la parte de recirculación y se pueden bajar los niveles del anticonceptivo con pérdida del efecto. Adicional, tienen metabolismo por citocromo. Entonces tienen interacciones con citocromo. Importante, los inductores de citocromo le quitan efecto a los anticonceptivos. Entonces también para que lo tengan presente. ¿Cuándo no usar o cuándo no se recomiendan métodos hormonales o combinados? Es primero tabaquismo. Ojo que la literatura habla de un riesgo con 10 cigarrillos día. Cualquier paciente con tabaquismo le aumenta el riesgo por lo de la trombosis. Entonces no necesariamente tiene que fumar 10 cigarrillos. Usted tiene que mirar los factores de riesgo de la paciente. Los estrógenos y el estradiol generan retención de sodio con retención de volumen, con aumento del volumen intravascular y aumento de la presión. Entonces una paciente hipertensa tampoco la recomiendan. Paciente con sangrado vaginal, si no tiene diagnóstico, pensando en un CA de endometrio. Pacientes diabéticas con daño microvascular, no se recomienda. Pacientes con antecedente de trombosis venosa profunda o similares, no se recomienda. Estrógenos, estradiol, hipercoagulabilidad, trombosis. También las pacientes con migraña o con antecedente de SB, más riesgo de aumentar, más probabilidad de que le ocurra un nuevo SB. Y si ya tiene la migraña, más migraña y riesgo aumentado de un SB asociado. Pacientes con falla hepática y colecistitis, inflamación de la vesícula biliar, colelitiasis, cálculos en la vesícula biliar, o coledocolitiasis, cálculos en el colédoco, en general lo que sea cálculos en vía biliar. Tanto el estrógeno como el progestágeno. Importante, lactancia. En lactancia se recomiendan solo progestágeno. Solo progestágeno. Se puede recomendar, por ejemplo, la medroxiprogesterona. Nombre comercial de Poprovera, uno de los nombres comerciales. Entonces le pueden mandar medroxiprogesterona, eso es intramuscular. El efecto le dura 3 meses. Luego de 3 meses no ha decidido otro método, sigue lactando, entonces le pueden mandar otra por otros 3 meses. Y a los 6 meses ya se evalúa dependiendo de las condiciones de la paciente y lo que ella solicite. Entonces, importante en lactancia no usar estradiol. ¿Por qué? Disminuye la producción de leche materna. Entonces, tabaquismo, no usar, riesgo de trombosis, eventos cardiovasculares, antecedente de enfermedad cardiovascular, alto riesgo, daño microvascular, diabetes, migraña, antecedente de SB, antecedente de trombosis venosa profunda, antecedente de hipertensión arterial. Entonces, en esos casos no se recomienda. Los estrógenos naturales bajan el riesgo cardiovascular, aunque tengan efecto protrombótico, aunque sean
causa de aumento de la actividad del sistema de coagulación. Los estrógenos que no son naturales no solo no bajan el riesgo cardiovascular, sino que antes lo aumentan: riesgo de un infarto, riesgo de un SB, riesgo de hipertensión arterial. Pacientes con diabetes puede aumentar algo la glicemia, no es tan significativo, pero por lo del riesgo cardiovascular, microvascular y por el riesgo de hipercoagulabilidad y trombosis, no se recomiendan. En otros países, los métodos definitivos son muy importantes. En países como Colombia, la tubectomía estaría por acá abajo. Y arriba probablemente estarían cosas que ni siquiera son métodos. Entonces acá la gráfica es completamente al revés. Entonces recuerden lo de la tubectomía, muy importante. Paciente que ya tenga paridad satisfecha, tubectomía. Eso sí, todos los métodos tienen un porcentaje de fallo. La tubectomía y la vasectomía tienen un porcentaje de fallo más o menos, eso es menor pues, pero por hacer como la equivalencia, por dejar la idea grande, más o menos de 1 en 100. De 100 pacientes que les efectuaron tubectomía, una puede volver a quedar embarazada después. Eso se presenta más cuando se hace la ligadura. Cuando lo que se hace es una disección, es cortar, ya ahí baja mucho más la probabilidad. No digamos que nula, pero baja mucho. Entonces también depende del método como el procedimiento. ¿Es efectivo? Sí, pero todos los métodos tienen un porcentaje, aunque sea bajo, de fallo. Miren acá, es mucho más efectivo administrar el tratamiento anticonceptivo oral combinado, entonces estrógeno y progestágeno, que usar solo el progestágeno. El progestágeno tiene mucho más riesgo de fallo, casi 10 veces. Entonces sí se puede, si no hay contraindicaciones, es mejor el método combinado. Y esto solo lo menciono. Abstinencia, método del ritmo y similares no son métodos confiables. Entonces no se guíen en eso para basar una planificación familiar. Le formularon el anticonceptivo, tomó el anticonceptivo, pasó alguna cosa, una interacción, no lo tomó bien, hubo algún problema. ¿A quién le van a echar la culpa? Al médico. Es mucho ojo cuando trabajen o cuando participen en programas de planificación familiar. Hay que explicar muy bien todo y hay que dejar anotado en la historia clínica que se le explicó el método, se le explicó interacciones, se le explicó cómo lo debe tomar. Todo lo deben dejar en la historia para evitar problemas legales posteriores. Tengo entonces en los combinados un progestágeno, y hay varios tipos de progestágeno. Acá hay unos ejemplos. Y estradiol. Entonces en el combinado siempre hay estradiol, puede ser etinil o valerato. Y un progestágeno. ¿Cuál progestágeno? Depende de la marca. Ya usted va y mira, se aprende 2 o 3 marcas, usa más esas marcas. Y si una paciente le llega con otra marca, pues usted consulta cuál es el componente activo de esa marca. Se usan mucho los que tienen norgestrel y levonorgestrel. También importante, uno que tiene drospirenona, que es un progestágeno, es medio andrógeno, que se llama Jasmine. Ese tuvo por ahí una alerta, pero no es que no se pueda usar.
es simplemente que una paciente que tenga los factores de riesgo, ese no se recomienda. Entonces ya tuvo trombosis, tabaquismo, hipertensión, diabetes de larga data, antecedentes CB, algún factor que genere riesgo de trombosis, no, el Jasmine no. Para una paciente que no tenga factores de riesgo se puede administrar, no habría como problema. ¿Cómo vienen los anticonceptivos? Entonces viene un blister, viene un empaque y cada tabletica tiene como el día. Entonces en cada pildorita, en cada parte del blister dice día 1, 2, 3, 4, tan. Generalmente vienen 28 tabletas y vienen 21 con principio activo y 7 con placebo. ¿Para qué el placebo? Para facilitar las cuentas de la paciente. Entonces el placebo es para que la paciente haga la cuenta fácil y no se vaya a escuadrar. ¿Se puede formular solamente con principio activo? Sí, eso se puede. Lo otro, dependiendo de la concentración, se habla de monofásico, bifásico, trifásico o cuatrifásico. Mono 1. Todas las píldoras tienen el mismo contenido de dosis. En este caso puede ser de estradiol, por ejemplo. Bueno, estradiol y Prostagen. Bifásico va a tener dos píldoras diferentes. Son la misma marca, son el mismo principio activo, pero tienen diferente cantidad. Entonces con las semanas cambia la cantidad. Si es tri, quiere decir que las 3 de principio activo tienen concentraciones diferentes. Y la cuatri quiere decir que son de 4 semanas y todas tienen concentración diferente entre semanas. Entonces, por ejemplo, una semana todas tenían estradiol 25 microgramos. Segunda semana ya no tienen 25, tienen 20. Tercera semana ya tienen 15. Entonces me cambia por semana la concentración de principio activo. Cambia más lo del estradiol, pero también puede cambiar el progestágeno. ¿Se tienen que saber todas las marcas? No, imposible. Usted se aprende 4 marcas, 5 marcas máximo. Al menos apréndase bien 2 o 3 que sean las que vaya a manejar en forma habitual. Entonces, ejemplos, por ejemplo el Diane, que les decía que se usa para acné, se tiene ciproterona, antiandrógeno. El Jasmine que les decía, ojo con pacientes con factores de riesgo, si no tiene factores de riesgo no hay problema. Este Natasia que es cuatrifásico, es como de los más nuevos, pues entre comillas, obviamente más costoso. Entonces así como ejemplos.